Buenas tardes. Eh, Nuestro grupo está conformado por Jonathan Mancera y quien les habla Andrés Barrientos. Vamos a hablar acerca de el experimento acerca de la radiación sobre las plantas. Como podemos ver, pues tomamos una planta, dos plántulas exactamente igual de tamaño y las sembramos, una en una matera que vamos a exponerla en sombra las 24 horas y otra en luz 24 horas para hallar las diferencias. Vamos a hablar un poco acerca de la radiación sobre las plantas, primero para poder tener el concepto del trabajo. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la radiación sobre las plantas. La radiación solar es aprovechada por las plantas para realizar la fotosíntesis. La fotosíntesis es transformación de energía radiante en energía química mediante la asimilación del carbono del CO2 del aire y su fijación en compuestos orgánicos carbonados. Según la forma de fijación del dióxido de carbono, las plantas se pueden agrupar en tres tipos: C3, C4 y CAM. Entonces, a continuación, vamos a definir cada una de ellas para que el concepto quede más claro. C3. Las C3 son las precursoras de la C4 y CAM. Es el metabolismo más común entre las plantas. Anatómicamente, el mesófilo está diferenciado en esponjoso y en empalizada. Bueno, el metabolismo C3 es el tipo de planta fija en el CO2 realizando el ciclo de Calvin. Vamos a aclarar un poco qué es el ciclo de Calvin. Bueno, para dejar claro qué es el ciclo de Calvin, recordemos que el ciclo de Calvin o fase de fijación del CO2 en la fotosíntesis consiste en una serie de procesos bioquímicos que se realizan en el estroma de los cloroplastos de los organismos fotosintéticos. Durante la fase luminosa de la planta, la energía lumínica ha sido almacenada en moléculas orgánicas sencillas, que aportarán energía para realizar el proceso y poder reducir la capacidad de donar electrones a otra molécula. En general, los compuestos bioquímicos más reducidos almacenan más energía que los oxidados y son por lo tanto capaces de generar más trabajo. Bueno, seguimos con metabolismo C3. Bueno, sabemos también que, ya aclarando un poco el ciclo Calvin, existe un proceso respiratorio no mitocondrial que consume O2 y produce CO2 estimulado por la luz, conocido como fotorrespiración. Cobra importancia en las plantas C3 porque disminuye la capacidad fotosintética, la velocidad de la fotosíntesis neta decae al fijarse menos carbono con el mismo gasto de agua. Además, para compensar la pérdida del CO2, se tiende a realizar una apertura estomática. Todo esto conlleva a una menor EUA. Bueno, a continuación vamos a hablarles sobre el metabolismo C4. Pues como adaptación a ambientes más cálidos y secos surgen nuevos metabolismos. El CO2 llega a las células mesofilas y se fija por la enzima fosfoenopiruvato, que en sigla significa PEP, que tiene más afinidad por el CO2 que, que la rubisco. Este CO2 se convierte en malato y aspartato, que pasarán a las células de la vaina, donde se transformarán en CO2 que siguen el ciclo de Calvin. La fotorrespiración es inexistente o muy pequeña en estas plantas, porque la alta concentración de CO2 en las células de la vaina impide la fotorrespiración. Esta variante del proceso de fijación confiere una EUA mayor, puesto que se fija más carbono por molécula de agua. Las plantas C4 tienen un mayor gasto energético porque requieren la producción de una enzima extra, PEP, que significa fosfoenolpiruvato, anteriormente nombrado, pero la compensan con una mayor EUA, mayor crecimiento y eficacia en la fotosíntesis a temperaturas altas. Bueno, el metabolismo CEAM. El metabolismo ácido de las crasuláceas, CEAM, difiere del C4 en que los procesos fotosintéticos muestran una separación temporal en vez de física. Consta también de la fase en la que los estomas se abren durante la noche, entrando el CO2 y saliendo agua. El CO2 será transformado con malato por la PEP. En la fase diurna, encontramos los estomas cerrados y la reserva de malato producida por la noche se transforma en CO2 que permite el inicio del ciclo de Calvin. Los SEAM, al dividir el metabolismo en noche y día, reducen la pérdida de agua. El flujo de salida de agua es una función de la humedad exterior. Por el día, en cambio, cuando más está el aire, hay como una menor cantidad de humedad y mayor será la difusión del agua por transpiración. Por este motivo, los estomas se mantienen cerrados y solo se abren por la noche.
cuando la humedad es significativamente mayor. Esta es también otra variante del proceso de fijación del CO2. Es el que se mantiene una EUA mayor por la conservación del agua, pero conlleva a una menor productividad que afecta el crecimiento. Ya teniendo un poco más claro las definiciones y conceptos de C3, C4 y CEAM, podemos ya continuar terminando el concepto de radiación solar. Sabemos que si el primer compuesto estable en el que aparece fijado el carbono es de 3 átomos de carbono, la planta se dice que es C3. Por el contrario, si es de 4 átomos de carbono, se denomina C4. Así en la C4, la ruta C3 está precedida por una serie de etapas adicionales en las que tiene lugar una fijación preliminar del dióxido de carbono, formando un compuesto de 4 átomos de carbono. Las plantas CAM presentan una ruta metabólica similar a la C4, pero muestran un desfase temporal entre la captación del dióxido de carbono y su fijación, que era lo que hablábamos anteriormente en la parte de SEAM. Bueno, dentro de la C3 tenemos la mayor parte de las plantas superiores, incluyendo cultivos de climas templados, como el trigo, cebada o girasoles. Del tipo C4 destacan especies de climas áridos y otras de climas templados cálidos o tropicales, como el maíz, el azúcar, el sorgo y entre otras. Se consideran las C3 menos productivas que la C4. Una de las diferencias se encuentran en el hecho de que la fotorrespiración es muy activa en las plantas C3. La fotorrespiración se traduce en un consumo de oxígeno cuando están iluminadas y es muy importante en la agricultura de la zona templada. En un día caluroso y sin viento, la concentración de dióxido de carbono sobre la planta decrece considerablemente debido a su consumo para la fotosíntesis. Disminuye la relación dióxido carbono-oxígeno, entonces la fijación del dióxido de carbono aumenta la fotorrespiración. En nuestro experimento nos dimos de cuenta que la planta expuesta a la sombra creció 1 centímetro durante los 5 días, mientras que la expuesta a radiación 24 horas creció solamente 50 milímetros. Dio un mayor crecimiento en la expuesta a la sombra, ya que recordemos que con metabolismo de tipo CEAM asimilan CO2 atmosférico en ácidos de 4 carbonos, predominantemente de noche y subsecuentemente. Recordemos que los estomas de la planta con metabolismo CEAM permanecen abiertos de noche y cerrados durante la mayor parte del día, resultando de esta manera en una pérdida mínima de agua y fotorrespiración reducida. Espero les haya gustado.